Ya puede empezar, doctor. Ya están todos. Sí, Va. Buenas noches. Vamos a continuar con la secuencia de temas. Entonces, este día vamos a revisar acerca de las características biológicas del recién nacido prematuro. Como decíamos el día de ayer en la clase del recién nacido a término, según la Organización Mundial de la Salud, independientemente del peso que el bebé tenga al nacer, se va a definir recién nacido prematuro como aquel bebé que nace antes de completar las semanas 37 de gestación. ¿Verdad? Entonces, todo niño menor de 37 semanas se va a considerar un recién nacido prematuro. Y de 37 semanas en adelante es un recién nacido a término. Ahora, hay un concepto entre los niños de 37 semanas y 38 semanas, que se le llama recién nacidos pretérmino, y ya de las 38 semanas en adelante, pues ya estamos hablando de un recién nacido a término. Eh, en base a la edad gestacional, los recién nacidos prematuros se pueden subdividir en varias categorías. Y esto es importante, esta subdivisión, porque entre más prematuro, entre menor edad gestacional tiene el bebé, el riesgo de complicaciones se vuelve mucho mayor. Entonces, en base a estas categorías, el recién nacido prematuro se puede dividir en prematuro tardío, que es aquel bebé que nace entre la semana 34 y 36, prematuro moderado, que es el que nace entre la semana 32 y 34, prematuro extremo, que es el que nace antes de las 32 semanas, y el prematuro muy extremo, que es el bebé que nace antes de las 28 semanas. Eso es en cuanto a la edad gestacional, porque también los prematuros se pueden subdividir en base al peso, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, entre las causas de nacimientos prematuros, pues pueden también ocurrir, ya sea porque la madre inicia espontáneamente trabajo de parto, o puede ser también secundaria a una ruptura prematura de membranas fetales, y por lo tanto la madre desencadena e inicia trabajo de parto pretérmino, secundario a la ruptura prematura de membranas. Y entre las causas iatrogénicas, pues están las inducidas por intervenciones médicas, que esto ocurre en un 20% de los casos, como se ve aquí en esta diapositiva, que puede ser secundarios. Por ejemplo, la madre tiene una preeclampsia grave o una eclampsia y el embarazo es prematuro, pues lógicamente tienen que sacar al bebé, ¿verdad? Para prevenir pues la complicación en la madre y extraer un niño prematuro. A veces también pueden ocurrir errores en cuanto al fechaje de la fecha de última regla y hacer una cesárea, por ejemplo, pensando que el recién nacido va a nacer de término y resulta que el bebé es un niño prematuro. Y lo que ha ocurrido allí es que lo que el bebé ha tenido es un retraso del crecimiento intrauterino, y eso ha confundido a veces a los obstetras y pueden ellos sacar a un recién nacido prematuro. Entonces aquí en esta diapositiva se puede ver pues las causas más comunes por los cuales pues podemos obtener un niño prematuro. La causa más común pues es que en el 50% de los casos, que es debido a que la madre desencadena trabajo de parto prematuro espontáneamente. Un 30% de los casos va a ser secundario a ruptura prematura de membranas, y un 20% de los casos a alguna causa de tipo iatrogénico. Ahora, el otro punto importante es que ustedes deben de saber que no todo bebé que tiene bajo peso es prematuro, porque podemos tener un niño de término con bajo peso, ¿verdad? Que son los niños que nacen con retardo del crecimiento intrauterino.
Antes se decía que todo el niño menor de 2.500 gramos era prematuro, pero hoy sabemos que eso no se puede definir de esa forma, porque podemos tener niños menores de 2.500 gramos con retardo del crecimiento intrauterino y ser niños de término. Ahora, en los países desarrollados, usualmente la mayoría de los niños que nacen abajo de 2.500 gramos son prematuros. Pero en los países como los nuestros, que somos menos desarrollados, tenemos que evaluar bien si el bebé que pesa menos de 2.500 gramos es un prematuro o se trata de un niño de término con algún grado de desnutrición. Ahora, en base al peso, como les mencionaba, los bebés prematuros se pueden subdividir en varias categorías. Por ejemplo, los niños que nacen abajo de 2.500 gramos se les llama recién nacidos con bajo peso al nacer o prematuros con bajo peso al nacer. Los que nacen abajo de 1.500 gramos son niños de muy bajo peso al nacer, y los que pesan abajo de 1.000 gramos son los recién nacidos con bajo peso extremo al nacer. Esto también es importante, esta clasificación, porque igual los niños con extremo bajo peso al nacer, que son los menores de 1.000 gramos, pues tienen una alta mortalidad comparado con los niños de bajo peso al nacer, por ejemplo, que tienen un mejor pronóstico y una mortalidad y complicaciones mucho menores. Como mencionábamos anteriormente, la mitad de las causas de partos prematuros van a ser porque la madre inicia trabajo de parto espontáneamente, usualmente secundario a una ruptura prematura de membranas, ¿verdad? A veces las madres no van a presentar la infección clínica evidente, y muchas veces, en la mayoría de los casos, son infecciones subclínicas, y esto hace que la madre desencadene o inicie trabajo de parto prematuro. Sin embargo, hay otras causas también que nos pueden llevar a un parto prematuro, como son, por ejemplo, si la madre tiene historia de haber tenido anteriormente, en los embarazos anteriores, niños prematuros, o que la madre tenga antecedentes de tabaquismo materno o embarazos múltiples, o que madre sea hipertensa crónica, o que el bebé tenga una desnutrición intrauterina, o que la mamá sea diabética. Todos estos factores son predisponentes a iniciar parto prematuro. También hay factores de riesgo maternos, por ejemplo, la edad de la madre. Si una madre demasiado joven, menor de 20 años, o si es una madre añosa, mayor de 40 años, también se consideran como factores de riesgo. Lo mismo el peso de la mamá, si es una madre menor de 45 kilogramos y se mide menos de 150 centímetros, es decir, de 1,5 metros, que son madres de talla baja o de peso bajo, también eso los predispone a desarrollar parto prematuro. Hay causas maternas de tipo gestacional, por ejemplo, si la madre tiene antecedentes de partos prematuros o enfermedades sistémicas graves, como puede ser insuficiencia renal o madres con cardiopatías congénitas. También esos son factores predisponentes. La falta de control prenatal, ya habíamos hablado del tabaquismo, infecciones genitales, por ejemplo, vaginosis bacteriana por gonococo, el uso de drogas, especialmente la cocaína, madres que tienen largas jornadas laborales con esfuerzo físico, el nivel socioeconómico bajo y los traumatismos a nivel del abdomen. Todo esto pues nos pueden predisponer a partos prematuros. Así como también hay factores maternos, también hay factores fetales. Por ejemplo, un bebé que tenga alguna anomalía congénita, eso también nos predispone a que nazcan antes del término, los embarazos múltiples y los bebés macrosómicos. También tenemos causas de origen placentario, como es la placenta previa, tumores del cordón umbilical y las causas uterinas, como por ejemplo incompetencia cervical,
las malformaciones uterinas, los miomas y los traumas cervicales. Entonces, ustedes pueden ver que es una gama de causas distintas que nos pueden predisponer a un parto prematuro, pero la causa más común, la más frecuente que predispone a un parto prematuro son las infecciones a nivel cervicuterino, ya sea las infecciones clínicas o las infecciones subclínicas. Solo las infecciones, pues, que son responsables del 50% de los inicios de trabajo parto prematuro, y el resto de las causas que hemos mencionado acá son las responsables del otro 50%. Entonces, ante una madre que ha desencadenado parto prematuro, la vía del parto es importante, sobre todo, por ejemplo, en los niños extremadamente prematuros, es decir, los niños menores o de 28 semanas o que pesan menos de 1000 gramos. Esos niños, si se les da parto vaginal, el riesgo de presentar hemorragia por todo el proceso del parto en el momento del nacimiento es bien alto. Entonces, por lo tanto, cuando un bebé es demasiado prematuro, por ejemplo, 28 semanas, está indicado sacar este bebé por la vía cesárea, ¿verdad? Ahora, a medida avanza la edad gestacional, esto es importante porque el pronóstico mejora, ¿verdad? Ya los prematuros que superan las 34 semanas ya tienen un pronóstico mucho mejor. Entonces, el parto de estos bebés prematuros tiene que ser en un ambiente hospitalario, debe ser un parto programado con presencia de pediatras o de neonatólogos. Se tiene que preparar el área donde se va a reanimar el bebé, porque muchos de ellos van a necesitar reanimación neonatal. Se va a necesitar también tener un área donde haya un ambiente térmico estable para que el niño no vaya a entrar en hipotermia. Tenemos que tener disponible por cualquier cosa en el hospital áreas de cuidados intensivos neonatales, porque estos niños pueden ser intubados por la dificultad respiratoria que pueden presentar al nacer, y van a necesitar algunos de ellos soporte ventilatorio. Hay que tener listo todo por si el bebé presenta mala perfusión, por si está desaturando. Hay que tener oximetría de pulso para medir la saturación de oxígeno, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver que estos niños no pueden nacer en un hospital que no tenga todas esas condiciones adecuadas para poder recibir un bebé de este tipo. Entonces, estos niños tienen que nacer en hospitales de tercer nivel o hospitales que tengan, como el Hospital San Juan de Dios, pues que no es un hospital de tercer nivel, es un hospital de segundo nivel, pero que tiene unidad de cuidados intensivos y tiene servicio de neonatología para la atención de estos bebés. Eh, Usualmente estos niños cuando nacen pueden tener muchas complicaciones, ¿verdad? En primer lugar, el acortamiento gestacional, es decir, cuando ellos nacen con una edad gestacional de 28 semanas, por ejemplo, 30 semanas, esto los predispone muchos a ellos a que tengan una ineficacia en la adaptación respiratoria postnatal, y estos niños van a iniciar con dificultad respiratoria a los pocos minutos posterior al nacimiento, que es lo que se llama enfermedad de membrana hialina, que esto va a ser secundario a la deficiencia en la producción de factor surfactante. El factor surfactante se produce a nivel de los neumocitos tipo 2, a nivel pulmonar, y esta producción inicia aproximadamente de las 34 semanas de edad gestacional en adelante. Eso quiere decir que los niños menores de 34 semanas, ¿verdad?, van a tener problemas en la adaptación respiratoria por deficiencia de factor surfactante, y esto es lo que se conoce como enfermedad de membrana hialina. Estos niños también pueden tener un test de Apgar bajo debido a la supresión de la oxigenación transplacentaria y a la mala adaptación a la vida postnatal. Entonces, usualmente pueden tener Apgar bajo
y es bien común, casi el 68% de los prematuros van a necesitar reanimación neonatal. Por lo tanto, eh, para recibir estos niños tiene que haber un equipo de salud, médicos, pediatras, enfermeras o neonatólogos, y preparar todo antes que estos niños nazcan, porque como menciona aquí, el 68% de los casos van a ocupar algún tipo de reanimación. Esta es la escala que utilizamos, la escala de Valar, que ayer decíamos que es la que se ocupa en el hospital. También para recibir los niños prematuros es quizás la ideal, porque esto nos permite evaluar niños, como se puede ver acá en la tabla, desde 20 semanas de edad gestacional hasta 44 semanas de edad gestacional. Entonces, como se lo explicaba el día de ayer, pues lo mismo, ¿verdad? Se evalúan las características de madurez neuromuscular. No me voy a meter a esto, pero solo explicar que entre más prematuro es un niño, ustedes pueden ver cómo la postura del bebé va cambiando a tal grado que cuando un bebé es demasiado prematuro, por ejemplo, de 28 a 30 semanas, es un bebé que prácticamente está como planchadito, ¿va? Las piernas estiradas, brazos estirados, como se puede ver en el dibujito acá. Y a medida el niño va teniendo más edad gestacional, su postura va mejorando su tono muscular a tal grado que a medida el niño va teniendo más edad gestacional y es de término, ya el niño, pues cuando nacen, tienen movimientos de flexión y extensión continuas, a diferencia de un niño prematuro o muy prematuro, pues que un bebé que va a estar como planchadito, ¿verdad? Con sus brazos estirados, piernas estiradas y con poca movilidad. Entonces se evalúa todos estos signos que revisamos el día de ayer de la madurez neuromuscular y también los signos de madurez física del bebé, ¿verdad? Y en base a esto nosotros vamos a clasificar al bebé su edad gestacional, ¿verdad? Para poderlo clasificar según la edad gestacional, si es un bebé prematuro o si es un bebé extremadamente prematuro o moderadamente prematuro, según la edad gestacional que el bebé tenga. Y según el peso que el bebé tenga, pues ya sabemos nosotros que lo vamos a clasificar en un prematuro de muy bajo peso o de extremadamente bajo peso al nacer, dependiendo del peso, si es menor de 1000 gramos, si es menor de 1500 o si es menor de 2500 gramos, como hablábamos al principio. Ahora, ¿cuáles son las características morfológicas de un bebé prematuro? Usualmente estos niños cuando nacen, en la mayoría de los casos, casi la mayoría, es muy raro que un bebé prematuro pese arriba de los 2500 gramos. Entonces, estos niños van a pesar usualmente menos de 2500 gramos y durante la primera semana de vida es característica del prematuro que nos va a perder peso, ¿verdad? Usualmente ellos tienen esa pérdida fisiológica del 15% de su peso al nacer y luego empiezan a recuperar ese peso después de la segunda semana de vida en una forma lenta. Usualmente los niños prematuros miden menos de 47 centímetros y su perímetro cefálico es inferior a los 33 centímetros. En general, el bebé prematuro, como el tamaño de su cabecita es un poquito grande en comparación al tamaño del resto de su cuerpo, da la impresión que son niños como cabezones y con cuerpo pequeño, extremidades cortas, piernas cortas en comparación al tamaño de la cabeza. Y eso es porque la cabeza sobrepasa la cuarta parte de la longitud total de su cuerpo. Entonces, cuando uno ve a un niño prematuro, esa impresión da que son niños como cabezoncitos, con extremidades cortas, cuello corto, tronco corto. El punto medio en un niño prematuro usualmente se encuentra por encima del ombligo. Ellos tienen escaso desarrollo muscular, prácticamente tienen nulo panículo adiposo y su piel va a estar cubierta por una piel bien fina y arrugada que inclusive las venas
en la superficie de la piel son visibles, ¿verdad? Porque tienen poco panículo adiposo y escaso desarrollo muscular. Usualmente si nosotros revisamos los pliegues plantares de estos niños en los piecitos, usualmente un niño de término va a tener pliegues plantares en todo el piecito. Y el niño prematuro usualmente va a tener pliegues nada más en el tercio anterior del pie. Y a medida el niño va teniendo más edad gestacional, van apareciendo los pliegues en los 2/3 del pie hasta llegar al término, que ya prácticamente todo el 100% de sus piecitos ya tiene pliegues. Y en general, pues el niño prematuro es un bebé hipotónico generalizado, ¿verdad? Y a medida, pues como ellos van obteniendo más edad gestacional, pues ellos van teniendo mayor movilidad y mejoría del tono muscular. A nivel de la cabeza y la cara, usualmente en estos niños prematuros las suturas van a estar abiertas, la fontanela anterior va a ser amplia, los huesos del cráneo son blandos, el cabello es corto y poco desarrollado y usualmente estos niños pueden faltar las cejas y va a haber ausencia del cartílago auricular. La piel de ellos va a ser roja, enrojecida al principio y a las horas o a los días se vuelven pálidos. En ellos es común, casi el 60 al 70% de los niños prematuros va a presentar ictericia. Como les mencionaba, pues los vasos sanguíneos se ven fácilmente a través de su piel por el escaso desarrollo muscular que ellos tienen. Y es bien frecuente que ellos presenten cianosis distal, ¿verdad? Así como edemas en las extremidades inferiores. Y una de las características del prematuro es que tienen una gran cantidad de lanugo, que es un pelo fino que se encuentra a nivel de los hombros, la espalda del bebé. Y también el lanugo puede encontrarse en la parte del rostro del bebé, ¿verdad? Que eso es característica del bebé prematuro, que esa cantidad de vellosidad se cae con los días, ¿verdad? Pero sí es normal que entre más prematuro sea un bebé, ellos tienen más cantidad de lanugo, o es una vellosidad fina que aparece en los hombros y en la carita del bebé, o en los brazos también. A nivel de los genitales, usualmente en el niño prematuro menor de 34 semanas, los testículos no han descendido al escroto, ¿verdad? Y lo hacen en el transcurso de las semanas posteriores a que ellos nacen. Y en las niñas, los labios mayores no cubren los labios menores, como sucede en el recién nacido a término. Y las mamas van a estar poco desarrolladas en el prematuro y es muy frecuente encontrar hernias inguinales en los niños prematuros. Entonces pueden ver ustedes aquí este bebé, un niño prematuro, más o menos de unas 34 semanas de edad gestacional. Si ustedes pueden ver el tono del bebé, la postura del bebé, no es una postura como planchada, como fuera un bebé de 28 semanas, por ejemplo, que sus bracitos tendrían que estar estiraditos y las piernitas estiraditas sin movilidad. Este bebé se ve que ya tiene un poquito de tono muscular porque ya lleva sus brazos hacia arriba y los piecitos los tiene también flexionados. Entonces, más o menos un prematuro de unas 34 semanas de edad gestacional. Entonces ustedes vean las características del bebé, sus genitales poco desarrollados, los testículos poco desarrollados, el panículo adiposo que es poco. Entonces, esas son las características. Pues este niño, por ejemplo, necesitó apoyo respiratorio porque presentó dificultad respiratoria al nomás nacer debido a la enfermedad de membrana hialina que les explicaba al principio. A nivel del sistema nervioso central, ellos tienen una red vascular escasa a nivel cerebral, sobre todo en los niños de 28 a 32 semanas de edad gestacional. Eso hace, por esa escasa red vascular que ellos tienen,
y por los plexos coroideos que se encuentran a nivel cerebral, que son voluminosos y son frágiles, ellos son muy susceptibles a los cambios de oxígeno y a los cambios de presión. Y por lo tanto, ellos tienen mucho riesgo de presentar hemorragia intraventricular, ¿verdad? Tienen mayor riesgo de presentar también una mielinización incompleta, y eso pues los hace tener mucho riesgo a ellos de presentar complicaciones a nivel del sistema nervioso central, los niños prematuros. Como ya vamos a ver más adelante, ellos tienen mucho riesgo de presentar hemorragia intraventricular, pueden presentar encefalopatías hipóxicas isquémicas, daño en la sustancia blanca, por la misma inmadurez de su sistema nervioso central. Entonces ellos, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí según la posición del bebé, según la edad gestacional que ellos tienen, ellos van, por ejemplo, mejorando su tono muscular. A tal grado que a las 28 semanas de edad gestacional, sus extremidades van a estar extendidas. A las 32 semanas, ellos ya empiezan a flexionar las rodillas pasivamente. A las 34 semanas, las extremidades inferiores ya las pueden flexionar a 90 grados aproximadamente a nivel de las rodillas, y las superiores empiezan a flexionarse. A las 36 semanas ya el bebé prematuro puede desarrollar una flexión casi completa de las 4 extremidades, y ya tienen también mayor resistencia a la extensión. O sea, si usted le quiere extender el bracito, pues ellos ya presentan mayor resistencia para que usted lo haga. Y esto sucede después de las 36 semanas de edad gestacional. Ellos pueden tener reflejos que van apareciendo a medida que ellos van teniendo más edad gestacional. Por ejemplo, a las 28 semanas ellos ya tienen el reflejo de retirada. Esto consiste en que si usted le provoca dolor, le toma, digamos, a un bebé prematuro de 28 semanas hemoglucotés y le puya el taloncito del pie, automáticamente el bebé le va a retirar el pie. Ya ese reflejo a los estímulos dolorosos, ya el bebé lo manifiesta a partir de las 28 semanas de edad gestacional. Sin embargo, un bebé de 28 semanas no va a tener reflejo pupilar a la luz, no va a tener reflejo de Moro, porque estos reflejos aparecen posterior. Por ejemplo, a las 31 semanas ya el bebé va a tener el reflejo pupilar a la luz. A las 32 semanas aparece el reflejo de Moro. A las 33 semanas aparece el reflejo palmar y extensor cruzado. El reflejo palmar es que usted le va a poner su dedo en la manita del bebé y el bebé automáticamente le va a agarrar el dedo. Eso aparece a las 33 semanas. A las 34 semanas ya el bebé puede retirar sus piernitas en posición prono. A las 35 semanas ya aparece el reflejo cremastérico el reflejo cremastérico de búsqueda, que eso el bebé usualmente ya, ustedes le ponen su dedo en el extremo de su boquita, y el bebé automáticamente va a empezar con su boquita a buscar la posición donde ustedes le están estimulando. Es el reflejo de búsqueda que aparece en las 35 semanas. A las 34 semanas también los bebés ya inician el reflejo de succión y de deglución. Por lo tanto, los niños menores de 34 semanas son alimentados por sonda porque ellos no tienen ese reflejo aún desarrollado, y a las 34 semanas inicia el bebé a desarrollar el reflejo de succión y de deglución, y por lo tanto, en esta etapa de 34 semanas en adelante es donde se inicia a estimular el reflejo de succión y de deglución al bebé, para tal grado que a las 35 semanas ya lo tenga bien desarrollado y el niño se pueda alimentar ya por succión y no por sonda orogástrica.
Y a las 36 semanas ya el bebé tiene respuesta de tracción y control de la cabeza. Entonces ustedes pueden ver que a medida la edad gestacional va avanzando, el niño va desarrollando más reflejos y van apareciendo más reflejos a medida el sistema nervioso del bebé va madurando. En general, los recién nacidos prematuros casi duermen 16 horas al día, pasan solo dormidos prácticamente. Vamos a ver. Pasan dormidos, prácticamente, y esto debido a que la secreción de la hormona del crecimiento usualmente esa se secreta en la noche, cuando el bebé está en etapa quieta. Y como estos niños son prematuros y tienen una fase de crecimiento acelerado, entonces ellos tienen aumentada la secreción de la hormona del crecimiento y eso hace pues que los bebés pasen más dormiditos que despiertos en este periodo neonatal inmediato posterior al nacimiento del niño prematuro. Con respecto a la visión del bebé, ellos tienen un alto riesgo de presentar retinopatía del prematuro. Y esto es debido a que en ellos existe el riesgo de un crecimiento desordenado de los vasos sanguíneos de la retina. Y eso los predispone a que pueden presentar ellos retinopatía del prematuro. Y si eso no se detecta a tiempo, el niño puede desprenderse la retina y quedar ciego permanente. Por lo tanto, estos niños al tener un mes de edad tienen que ser evaluados por oftalmología y se les hace el primer examen visual para determinar si el niño va desarrollando su vasculatura de la retina de una forma normal. A nivel respiratorio, como les mencionaba, ellos tienen deficiencia surfactante y es hasta la semana 34 en adelante en donde el niño empieza a formar su propio factor surfactante. Ahora, si un niño se nos enfría, si hace hipoxia o tiene una acidosis metabólica, también todas estas complicaciones van a hacer que haya un retraso en la producción de factor surfactante. Ellos por su desarrollo, por su escasa musculatura a nivel del intercostal y todo eso, hace que ellos su capacidad respiratoria esté disminuida y por lo tanto ellos tengan mayor riesgo de dificultad respiratoria. Aparte de eso, tienen un control neurológico ventilatorio disminuido, aparte del problema de factor surfactante, entonces todo eso sumado hace que estos niños sea muy común que ellos tengan dificultad respiratoria posterior al nacimiento. Ahora, hay factores que facilitan la maduración pulmonar. Por ejemplo, hay factores maternos, por ejemplo, las enfermedades crónicas en la madre, madres con cardiopatía, insuficiencia renal, la hipertensión inducida por el embarazo, la anemia, el hipertiroidismo, todo eso estimula a que exista una maduración pulmonar más rápida. Y en estos madres que tienen niños prematuros, muchas veces son niños menores de 34 semanas, pero cuando nacen no presentan dificultad respiratoria porque ya ellos ya empezaron antes de las 34 semanas a producir factor surfactante. Y así hay otros factores que facilitan la maduración pulmonar, como los gestacionales, y aquí podemos mencionar, por ejemplo, la ruptura prematura de membrana, las hemorragias placentarias, los infartos placentarios y las causas fetales como la anemia por transfusión fetal, el retardo del crecimiento intrauterino, que son factores que ayudan a la maduración pulmonar. A nivel cardiovascular, el recién nacido prematuro es muy susceptible a presentar hipotensión. De hecho, casi el 80% de los prematuros van a presentar hipotensión en las primeras 24 horas
Sobre todo entre menor sea el peso del bebé, el riesgo de hipotensión arterial precoz está aumentado. Y esto pues es más que tener el bebé shock hipovolémico o un shock cardiogénico. Este tipo de hipotensión está más relacionado por la incapacidad del sistema nervioso autónomo del bebé a mantener el tono muscular o el tono vascular del bebé. Por lo tanto, este tipo de hipotensión no se maneja poniéndole líquidos al bebé, porque no es un problema que el bebé tenga una hipovolemia, sino es un problema de incapacidad del sistema nervioso autónomo por la misma inmadurez de todo el sistema nervioso central del niño prematuro. Es común también en los niños prematuros que el ductus arterioso no se cierre en el momento del parto y quede abierto. Y quizás la persistencia del ducto arterioso es la patología quizás más común a nivel cardiovascular en los niños prematuros. A nivel gastrointestinal, como mencionábamos, la succión y la deglución se completa entre las 32 y 34 semanas, usualmente a las 34 semanas. Antes de esta edad gestacional, como mencionaba, tienen que ser alimentados por sonda porque todavía el bebé no tiene buena coordinación entre la succión y la deglución. Ellos tienen una escasa capacidad gástrica. Es normal, por ejemplo, en el niño prematuro, que tenga un poquito de reflujo gastroesofágico y que tengan unas evacuaciones lentas. Usualmente ellos presentan evacuaciones o meconio en las primeras 48 horas posterior al nacimiento. Y por lo tanto, estos niños posterior al nacimiento tienen pues que recibir una alimentación precoz, lo que se llama alimentación trófica precoz, que son pequeñas cantidades de fórmula o de leche materna principalmente que se les da a estos bebés en pequeñas cantidades para estimular el sistema digestivo del bebé, para poder estimular todo eso, las enzimas que van a ayudar a absorber los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Y para mientras eso ocurre, pues algunos niños que no se les puede dar la alimentación por vía oral, pues van a tener la necesidad de utilizar un soporte nutricional parenteral con uso de leche materna fortificada, ¿verdad? En los casos de los niños que no se les puede dar lactancia materna porque ellos, pues por la gravedad que ellos están o que están en la unidad de cuidados intensivos, pues no se pueden alimentar de inmediato. Entonces estos niños van a necesitar un soporte nutricional por la vía parenteral. A nivel inmunológico, este es un problema en el niño prematuro porque ellos tienen disminuido prácticamente todo su sistema de defensa. Hay disminución de la inmunoglobulina G, hay ausencia de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M, ¿verdad? Y por lo tanto, su sistema inmunológico va a ser inmaduro y el bebé va a ser incapaz de poder combatir por sí mismo de una forma adecuada las infecciones, ya sea bacterianas, virales o por hongos, ¿verdad? Entonces, estos niños son de mucho riesgo de poder infectarse en un ambiente hospitalario, ya no digamos una UCI. Están expuestos a poderse infectar con mucha facilidad porque su sistema inmunológico está muy desarrollado, muy poco desarrollado. A nivel metabólico, quizás el problema más común que puede presentar un niño prematuro es la hipotermia, ¿verdad? Porque ellos no pueden termorregular adecuadamente debido a que ellos producen escaso calor, ¿verdad? Tienen una disminución de la reserva de grasa corporal, tienen aumento de la superficie cutánea y un deficiente control vasomotor. Y todo eso hace que el bebé esté predispuesto a presentar con mucha facilidad hipotermia.
Y es quizás el problema más inmediato que puede presentar un recién nacido posterior al nacimiento. Al nacer, el primer problema, si nos descuidamos, el bebé nos puede presentar hipotermia en los primeros minutos posterior al nacimiento. Eh, Algunos niños pueden presentar acidosis metabólica tardía, se llama, y esto ocurre sobre todo en los prematuros que son alimentados con fórmula. Y esto es debido a que por la inmadurez renal que estos niños tienen, ellos tienen dificultades para poder excretar los ácidos catabólicos de las proteínas que contiene la leche. Entonces eso se acumula en el cuerpo y eso va a provocar en el bebé que tenga una acidosis metabólica tardía. Importante en el niño prematuro es darle el aporte de glucosa que ellos necesitan. Si uno no da el aporte adecuado de glucosa al bebé, en las primeras horas de vida, el bebé va a presentar disminución de la glucosa en sangre, lo que se llama hipoglicemia. Recordemos que cuando el bebé nace y se corta el cordón umbilical, nosotros inmediatamente cortamos el aporte de glucosa que le está dando la mamá al bebé. Y por lo tanto, una vez el bebé nace y se ha cortado el cordón umbilical, ese aporte de glucosa se lo tenemos que seguir proporcionando al bebé para que el bebé mantenga sus niveles adecuados de glucosa en sangre. Y si este niño nace complicado y lo vamos a dejar nada por boca, entonces tenemos que darle el aporte de glucosa al bebé similar como lo tenía cuando el bebé estaba dentro del útero. Usualmente el aporte de glucosa que la madre le da a un bebé prematuro se estima que es de 4 a 6 miligramos por kilo de peso por minuto. Entonces, cuando ellos nacen, nosotros damos aporte de glucosa al bebé entre 4 a 6 miligramos por kilo por minuto, así como estaba el bebé antes en el vientre pues, de la madre, para tratar de mantener sus niveles de glucosa dentro de los valores normales. El niño prematuro igual tiene reducida la producción de glóbulos rojos en su médula ósea y por lo tanto esto los predispone a estos bebés a presentar anemia en una forma temprana, lo que se llama anemia fisiológica del niño prematuro, que esto lo pueden presentar en las primeras semanas, inclusive en el primer mes, 2 meses de vida, ellos pueden entrar en anemia debido a que su médula ósea no produce la suficiente cantidad de glóbulos rojos para poder mantener el nivel de hemoglobina dentro del valor normal. Y esto también lo predispone la vida media del glóbulo rojo, que en el recién nacido prematura es más corta comparada con el recién nacido a término. Aparte de esto, el prematuro tiene una producción de eritropoyetina escasa y por lo tanto ellos son muy susceptibles a presentar anemia sintomática. Y esto hace pues que a veces estos niños necesiten, si están críticos, necesiten en más de una ocasión ser transfundidos con sangre, con empacados que se llaman, ¿verdad? Porque la incidencia de anemia en ellos es bastante alta. A nivel endocrino, en el niño prematuro se detectan signos de hiperfunción del tiroides que pueden cubrir un hipotiroidismo subyacente. Sobre todo la respuesta hormonal del niño prematuro, sobre todo si está grave o está enfermo, es insuficiente. Tienen ellos una la mortalidad neonatal de estos niños es alta. ¿Verdad? En la última década, por ejemplo, del siglo XX, se mencionaba de que el 80% de la mortalidad en el área neonatal era debida a los niños, sobre todo prematuros extremos, ¿verdad?
sobre todo a los niños que pesaban abajo de los 1500 gramos. Es decir, que entre menos pese un bebé, la mortalidad se incrementa enormemente y a medida el bebé pues tiene más peso o más edad gestacional, la mortalidad pues disminuye. En general, estos niños pueden tener muchas secuelas, sobre todo bajo peso o raquitismo, pueden tener osteopenia del prematuro por deficiencia de calcio, pueden tener anemias, porque el objetivo nutricional inmediato es obtener un buen crecimiento en el bebé, ¿verdad? Parecido al que el bebé tendría que tener dentro del útero, pero muy pocas veces se puede conseguir que el bebé pueda nutrirse de una forma como si estuviera dentro del útero del bebé, sobre todo si es un bebé que está en un ambiente de cuidado intensivo, que está complicado, que está nada por boca, con líquidos endovenosos. No es fácil poder mantener la parte nutricional de una forma óptima como uno quisiera. Entonces en ellos es frecuente, digamos, que puedan tener estas secuelas nutricionales como raquitismo, osteopenia, anemia. Otro tipo de secuelas que ellos pueden tener es discapacidad motora, sobre todo si ha habido una lesión a nivel del sistema nervioso central, problemas sensoriales o dificultad para el aprendizaje, sobre todo el síndrome de hiperactividad, déficit de atención, hiperactividad, que es bien común en los niños prematuros. Algunos niños, por la misma inmadurez pulmonar, ellos pueden tener enfermedades respiratorias con frecuencia, repetidas, que eso los condicionan a ellos en su etapa pediátrica, cuando ya son lactantes, de reingresos frecuentes por displasia broncopulmonar o neumonía o enfermedades crónicas a nivel pulmonar, sobre todo los niños que han quedado con lesión crónica a nivel pulmonar, que es lo que se conoce como broncodisplasia pulmonar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a las preguntas del examen. El examen, como en su libro de texto es el Nelson, ¿verdad? Entonces, las preguntas de el tema de recién nacido de término, allí en el Nelson aparece ese capítulo, donde está la parte del examen físico del recién nacido de término. Entonces, las preguntas de ese tema van a ser hechas de allí, ¿verdad? Del libro del Nelson. Y algunas preguntas también van a ser de la clase, ¿verdad? De la clase, y tienen que leer también el libro de Nelson en la parte donde se habla del examen físico del recién nacido. Y el tema este del recién nacido prematuro, como ese tema no aparece en el Nelson, ustedes buscan, no hay ni un apartado que hable sobre el recién nacido prematuro, entonces eso sí lo vamos a sacar las preguntas de aquí de la clase, de las diapositivas que ustedes tienen ahí, que les van a quedar a ustedes. ¿Preguntas? Hola. Buenas noches, doctor. Buenas. Una pregunta. Quería saber más o menos cuánto tiempo puede durar un niño de bajo peso en una unidad de cuidados intensivos. Es variable, eso es variable porque eso va a depender de las complicaciones, va a depender del peso con que el niño ingresa a la unidad de cuidados intensivos, va a depender de la enfermedad de base que el niño traiga. Pero en general, nosotros cuando nace un bebé prematuro, sobre todo menor de 1000 gramos o de menos peso, 1500, etcétera, lo que sea, y ese niño va a la unidad de cuidados intensivos por enfermedad de membrana hialina, digamos que es lo más común que estos niños presentan. Entonces nosotros al llegar allí, el niño
tiene que estar conectado a un respirador, a un ventilador, le aplicamos el factor surfactante, porque como el niño no puede producir el factor surfactante, entonces nosotros le aplicamos la dosis que el bebé necesite de factor surfactante a nivel pulmonar, lo introducimos a través del tubo orotraqueal a nivel pulmonar. Y se supone que si el bebé solo ese es el problema básico de él, en teoría en 48 a 72 horas lo tendríamos que tener extubado, ¿verdad? Ya extubado. Y aproximadamente en una semana lo tendríamos que estar sacando de la unidad de cuidados intensivos. Pero el proceso no termina ahí, porque luego pasan al área de cuidados intermedios y allí el niño entra a la otra etapa, que es la etapa de ganancia de peso, de la parte nutricional del bebé. En esa otra etapa empezamos nosotros a iniciar la vía oral y a ir incrementando la vía oral del bebé a tal grado que el niño pueda alimentarse adecuadamente y que no haya necesidad de tener líquidos endovenosos para mantener sus líquidos dentro de los valores normales. Entonces se va incrementando la vía oral, se va viendo que el niño vaya ganando peso más o menos. Lo normal que un bebé debe de ganar diario varía entre 15 a 30 gramos diarios. Entonces tenemos que ir viendo que el niño todos los días vayan ganando entre 15 a 30 gramos diarios y que esté consumiendo la cantidad de calorías adecuadas, que las calorías que debe consumir un bebé prematuro para ganar peso varían de 120 a 140 kilocalorías por kilo de peso al día. Eso es lo que el bebé necesita para poder ganar peso. Entonces, nosotros ahí en el hospital tenemos los niños en esas fases, ¿verdad? Si el niño todavía no puede succionar porque es menor de 34 semanas, se están alimentando por sonda. Ya cuando ellos tienen las 34 semanas de edad gestacional, que ya consiguieron llegar a las 34 semanas, ya iniciamos el otro proceso que es darle la leche por succión, ¿verdad? Y luego, pues cuando ellos ya tienen el peso de 1800 gramos, que han llegado a ese peso, entonces en ese momento nosotros, y que el bebé esté succionando adecuadamente, que esté ganando peso adecuadamente, que el bebé mantenga su temperatura normal sin necesidad de incubadora, y que la mamá pues ya esté entrenada en los cuidados del recién nacido, pues en ese momento nosotros damos el alta al recién nacido. Entonces lo llevamos hasta que tiene un peso de 1800 gramos, que esté ganando entre 15 a 30 gramos diarios, que mantenga su temperatura dentro de lo normal y que la madre esté segura de que puede manejar a su bebé en la casa sin ninguna dificultad. Entonces hasta ese momento nosotros decidimos dar el alta. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tengo una pregunta. Con respecto al desarrollo cognitivo y intelectual de un recién nacido a la hora del crecimiento, ¿esto puede afectar? No, claro, el hecho de nacer el niño prematuro, desde allí el bebé ya lleva desventaja con respecto al niño de término, ¿verdad? En cuanto al desarrollo cognitivo. De hecho, inclusive no solo el cognitivo, sino que el desarrollo motor. Por ejemplo, a un bebé prematuro, suponiendo nace un bebé de 34 semanas, ¿verdad? Entonces, ese niño de 34 semanas, a los 2 meses de edad, todavía él no va a poder lograr mantener, por ejemplo, su cuello erguido o girar su cabecita. Va a necesitar siempre que se le estén sosteniendo por la misma inmadurez del bebé. Igual, no va a girar a los 4 meses como lo hace un niño de término, no se va a sentar a los 6 meses como lo hace un niño de término, a gatear a los 10 meses como lo hace un niño de término, porque él lleva una desventaja en cuanto a edad gestacional. Por eso que estos niños prematuros uno los debe de evaluar en base a su edad, no, ¿cómo se llama su edad en días que realmente tiene, sino que se llama edad corregida.
La edad corregida, usted tiene que restarle al bebé las semanas que le hacían falta para llegar a término. Por ejemplo, un niño de 34 semanas, al tener un mes de vida, este bebé tiene como para llegar a 40 semanas le hacían falta 6 semanas, ¿verdad? Entonces este niño al mes de edad todavía no tendría que haber nacido, ¿verdad? Entonces uno tiene que evaluar a estos niños prematuros en base a la edad corregida. Entonces un niño de 34 semanas va a tener su edad, digamos, corregida de cero, sería 0 días al mes y medio, que es el cabal, la fecha que le tocaba nacer, si hubiese nacido de 40 semanas. Entonces estos niños en general van a tener problemas de aprendizaje. Y el problema más común que estos niños tienen, si no les pasó nada grave en el cerebro, ¿verdad? Es el problema de déficit de atención e hiperactividad. Niños que van a tener problemas de adaptación en la escuela, no siguen órdenes, se paran, hablan, platican, y eso hace que los niños no puedan poner atención y que tengan problemas de adaptación en la escuela. Ahora, los niños que han tenido algún tipo de lesión cerebral, una hemorragia intraventricular o otro tipo de lesión a nivel cerebral, por supuesto que los niños pueden quedar hasta con parálisis cerebral o con lesiones cerebrales severas, ¿verdad? Que le van a dificultar el aprendizaje y el desarrollo motor también, ¿verdad? Por eso es que Gracias, doctor. como médicos, pues tenemos que tratar en lo posible de evitar que un bebé nazca prematuramente, pues, porque la verdad que estos niños en su vida, pues, pueden presentar problemas de aprendizaje y discapacidad motor y sensorial. Y no es bonito tener un hijo así, pues entonces tenemos de tratar en lo posible de que los embarazos lleguen a término, pero a veces se hace tan difícil porque ya llegan los partos ya avanzados y ya no se puede hacer nada para poder detener un parto prematuro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tenía una. En un caso excepcional en el que el bebé tenga que nacer prematuramente, ¿cuál es el mínimo de edad gestacional en el cual un niño podría ser viable para la vida intrauterina? Perdón, sí, para la vida extrauterina. Según las normas de reanimación neonatal, un niño prematuro se debe de reanimar a partir de las 24 semanas de edad gestacional, porque a esta edad gestacional, si el niño se reanima adecuadamente y se cuida como debe de ser, tiene buen pronóstico. Ya en los niños menores de 24 semanas, de 23 semanas en adelante, no está indicado iniciar reanimación porque el pronóstico de ellos es malísimo, malísimo. La discapacidad y la motor y sensorial es tan grave que son niños prácticamente vegetales. Entonces la edad mínima prácticamente donde podemos nosotros hacer todo nuestro mejor esfuerzo para poder ayudarles a estos niños de las 24 semanas en adelante. De hecho, de esas semanas, según las normas de reanimación neonatal, es cuando uno puede o debe de reanimar con todo lo que uno tiene a un recién nacido. Y de hecho, las de 23 semanas hacia abajo, pues esos niños no se reaniman. Doctor, una pregunta, casi continuando con la pregunta de mi compañero. Entonces, antes de ese tiempo, si ocurriera eso, ¿sería parto prematuro o sería catalogado como aborto todavía? Había leído que son hasta las 20 semanas, pero Aborto es hasta aclaren esa duda, por favor. abortos de 20 semanas hacia abajo. Ahí no se les hace nada. Ahora, estos niños de 21 semanas, digamos, a 23 semanas, ¿verdad? Esos niños no se reaniman como mencionaba, por las lesiones severas que estos tienen, pero a estos niños se les da cuidados de confort, se llama eso. Los cuidados de confort significa que un niño de 21 o 22 semanas, usted lo va
digamos, a secar y lo va a meter en una incubadora, le va a poner oxígeno, le va a poner líquidos endovenosos y lo va a dejar allí. Vean, son los cuidados de confort nada más. En cambio, un niño de 24 semanas hay que intubarlo, hay que pasarlo a la unidad de cuidado intensivo, hay que poner factor surfactante, hay que hacer más medidas para poderle ayudar a un bebé de 24 semanas. En cambio, el de 21, 22 semanas solo son cuidados de confort que se le da. No cae dentro de aborto, porque aborto es de 20 semanas hacia abajo. Entonces, ahí ya prácticamente esos niños ya serían prematuros. ¿Va? Ya no cae dentro de aborto. Ya 21 semanas para arriba ya es prematuro. Bien, bien. Gracias, doctor. ¿Preguntas? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas. Sí, doctor, una pregunta. Ajá. Con respecto al esquema de... Al esquema de vacunación, me estás preguntando. Con respecto al esquema de vacunación, ¿se les debe poner desde que nacen? Ajá, ¿o hay que esperar a que el niño tenga la edad corregida correcta? El prematuro, por ejemplo, las vacunas de la que no se pone, la BCG no se pone en el niño prematuro. Allí con la BCG hay que esperar que el bebé tenga un peso adecuado arriba de los 2.500 gramos para poder pesar, para poderla administrar. Entonces la BCG no se les pone a ellos. La hepatitis B, que es la que se pone también en las primeras 12 horas posterior al nacimiento, en el niño prematuro sí se puede poner, no hay contraindicación para no ponerla. La BCG sí no se puede poner. Y luego las siguientes vacunas que siguen a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, que es la pentavalente, el neumococo, rotavirus, esas vacunas sí se tienen que administrar independientemente de la edad gestacional del bebé o el grado de prematurez que el bebé tenga. Esas vacunas se ponen en la edad biológica del bebé. Ahí no se ocupa edad corregida, sino que la biológica. Cuando el bebé tenga 2 meses, le va a tocar la neumococo, la pentavalente, la rotavirus y la polio. A los 4 meses le va a volver a tocar otra vez las mismas de la edad del niño, pues, no de edad corregida. En ese caso no se utiliza la edad corregida, sino que la edad biológica del bebé. Entonces ahí no hay ninguna contraindicación para no vacunar al bebé. En algunos casos hemos tenido problemas con las unidades de salud, porque como ven al bebé prematurito tan pequeñito y las piernitas tan finitas, tan delgaditas, que no les quieren a veces poner las vacunas que les corresponden para la edad, pero eso es un error, porque en realidad el bebé debería de ser vacunado, aunque sea un bebé prematuro. De hecho, ya hemos tenido nosotros casos ahí en el hospital que nos han llegado de que no les han querido vacunar a los 2 meses a los niños prematuros y inmediatamente nosotros hablamos a la unidad de salud que por favor les pongan las vacunas porque no hay contraindicación, porque a veces tienen dudas el médico general que está allí o la enfermera porque piensan que está contraindicado poderle poner las vacunas a los niños cuando en realidad no está contraindicado. Solo la BCG nada más que tienen que esperar que el bebé pese arriba de los 2.500 gramos. Doctor, buenas noches. Gracias, Tengo una doctor. pregunta. Diga. ¿Cuál es el proceso que lleva un niño prematuro cuando éste tiene hidrocefalia? Y una duda, ¿este niño puede tener durante toda su vida este líquido? Bueno, en cuanto a la hidrocefalia, habría que ver. Hay niños que pueden tener hidrocefalia poshemorrágica, se llama, que son niños que tienen hemorragia intraventricular, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo del grado de la hemorragia que el bebé tenga. Y eso va a provocar hidrocefalia porque la sangre que está dentro de los ventrículos obstruye algún agujerito, ya sea el agujero de Monro, de Luschka o de Magendie, cualquiera de esos agujeritos que está en el recorrido del líquido cefalorraquídeo.
y provoca una hidrocefalia no comunicante, que se llama, ¿verdad? No comunicante porque hay una obstrucción. Al no pasar el líquido en su recorrido normal y está obstruido el paso, lógicamente el líquido se va a ir acumulando en los ventrículos y la cabecita del bebé pues va a ir creciendo, provocando la hidrocefalia. En estos casos, lo que se hace es que prácticamente el manejo de esto es observar al bebé. Nosotros les estamos haciendo ultrasonografías a los niños cada 15 días para ir viendo cómo se van dilatando los ventrículos, porque en muchos casos la hidrocefalia llega un momento en que los ventrículos se van dilatando, pero llega un momento en que para ese crecimiento y de ahí empieza nuevamente la involución del tamaño de los ventrículos y se van involucionando lentamente y hay un momento en que ya quedan, como van a quedar. Y prácticamente en esos casos no va a estar indicado poner válvulas ni nada de eso. En los casos, en niños con hidrocefalia que se les pone válvulas son aquellos casos en donde el crecimiento ventricular es progresivo y va aumentando y le tomamos la ultra a los 15 días y vemos que los ventrículos están más grandes y les tomamos otra vez la ultra y más grandes los ventrículos. En esos casos que vemos nosotros que la dilatación va progresiva y va aumentando progresivamente, entonces esos casos son los que nosotros mandamos al Hospital Bloom para la colocación del tubo de drenaje, para que le pongan la válvula de Pudens a los bebés, para poder tener pues un drenaje externo. Entonces prácticamente el manejo de esto solo es por medio de ultrasonografía que vamos observando cuál es la evolución de la hidrocefalia y si en dado caso nosotros vemos a través de las imágenes por ultrasonografía que la hidrocefalia es progresiva, ¿verdad? Que va progresando, entonces a esos niños se les pone válvulas, se mandan a la colocación de válvulas. Con algunos niños hemos tenido problemas con la colocación de la válvula, porque los neurocirujanos piden que el bebé pese arriba de los 2.500 gramos para poder poner la válvula. Y si el niño tiene una hidrocefalia progresiva y el peso no le da para poner la válvula, entonces lo que hacemos nosotros es que hacemos punciones descompresivas, se llama eso. Hacemos punciones o pueden ser lumbares o pueden ser intraventriculares en la cabeza, ¿verdad? Metemos una aguja en la cabeza del bebé y sacamos más o menos unos 15 cc por kilo de peso de líquido cefalorraquídeo para descomprimir un poquito el cerebro del bebé, para mientras el bebé va ganando el peso adecuado para poner la válvula definitiva al bebé. Entonces eso es prácticamente lo que se hace con estos niños. Gracias. Preguntas. Buenas noches, doctor. Yo quería preguntarle algo con respecto a los niños que nacen prematuros. Yo he escuchado de casos en el que se les recomienda mucho lo que es la lechita de soya. ¿Se puede eso? La leche de soya. Con respecto a la leche de soya, eso casi que actualmente no se usa en los recién nacidos por el hecho de que ya hay en el comercio leches que tienen para todo tipo de complicaciones, ¿verdad? Antes solo había la leche normal y había leche de soya. Por ejemplo, los niños que tenían problemas de intolerancia a la lactosa, no había leche sin lactosa, sino que soya. Entonces esa era la opción que se tenía para los niños que les daba problemas la leche normal, digamos, ¿ya? Hoy en día el comercio de leches, pues hay leche antirreflujo, hay leches para niños alérgicos a las proteínas de la leche de vaca, hay leches sin lactosa, hay leches para niños, por ejemplo, con problemas de gases o de cólicos. Entonces, hay una gran variedad de leches para diversas patologías gastrointestinales que ya la leche de soya prácticamente va saliendo del cuadro
de las leches que se utilizan. Entonces, prácticamente igual, si un bebé, por ejemplo, es alérgico a la leche de vaca, a las proteínas de la leche de vaca, entonces hay fórmulas especiales para los niños alérgicos de la leche de vaca. Si el niño es intolerante a la lactosa, que le da gases, distensión abdominal, entonces la leche de soya era una opción, porque como es vegetal no tiene lactosa. Pero ahora también hay leche sin lactosa, leches que llevan proteínas de vaca sin lactosa, entonces que son leches que nutricionalmente le podrían ayudar a mejor a un bebé. Entonces prácticamente la leche de soya pues casi que no se está usando mucho, a menos que los padres, porque hay padres, yo he tenido ya padres que son vegetarianos y esa es la forma de vida de ellos, y por lo tanto ellos piden de entrada pues que al bebé, por indicación de ellos, pues que ellos quieren que el bebé de entrada pues consuma una leche tipo vegetal, ¿verdad? Pero eso ya es opcional de los padres, pero no es una fórmula como que de entrada que uno pueda indicar a un bebé, porque hay otras opciones que son mejores opciones que la leche de soya. Ok, gracias. Si tienen más preguntas o ustedes ya cenaron quizás, ¿verdad? Tienen hambriando aquí. Preguntas, jóvenes. Quería preguntar, ¿ustedes tienen para qué fecha es el examen? ¿Para qué fecha tienen el primer parcial? Para el 19. 19 El de 16. 16 de noviembre. 16 de noviembre. Sí. Sí, doctor. Ah, ok, va. Tengo otra duda y las preguntas a quién como antes era al doctor Elías, y hoy que ha habido este cambio así de repentino, las preguntas, ¿a quién? ¿Al departamento de pediatría o cómo se hace para hacerlas llegar? Porque ahorita sí me han agarrado en curva que no sabía que la doctora Reyes era la coordinadora y como ella no trabaja en el San Juan, entonces no sé cómo es el trámite, no sé si ustedes saben. ¿A quién se le dejan las preguntas o cómo es? Porque antes se le dejaban al doctor Elías. Le voy a preguntar a la doctora Reyes y le confirmo después. Va, pues porque ahí sí no sé a quién se le entregan todo eso, ¿va? O si se dejan allí, todavía funciona donde ustedes llegan ahí, del departamento, ¿cómo es que le llaman ahí en el hospital que tienen ustedes ahí el señor que les presta Al al psicoclínico. psicoclínico? ¿Todavía existe eso en el hospital o ya lo quitaron? No, todavía está. Ahí puede encontrar a la secretaria, la niña Hazel. El psicoclínico está ubicado por donde allí, porque ya no está ahí abajo, ¿verdad? Ahí por el auditorium. Está a un costado antes de entrar a la sala de rayos X. Ajá, correcto. Ah, pues sí, ya sé dónde es. Ah, perfecto. Entonces, ahí voy a ir a preguntar entonces para poder ver ahí cómo vamos a hacer. Entonces las preguntas, como les mencionaba, lean ahí del Nelson en la parte donde está el examen físico del recién nacido, ¿vea? Y de este tema, pues, las diapositivas nada más y lo que hemos hablado ahorita, ¿verdad? Que eso, de ahí voy a sacar las preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes Muchas gracias, doctor. y suerte. Buenas noches. Buenas noches y suerte en el parcial. Y pónganse las pilas a Muchas estudiar. gracias, doctor. Va, pues, cuídense, bendiciones, cuídense.